En un barrio tranquilo de casas viejas y árboles marchitos, vivía don Alberto, un anciano solitario. Desde su ventana en el segundo piso, observaba el movimiento del vecindario, pero nunca participaba. Había algo perturbador en su mirada, los niños evitaban pasar frente a su casa, y las familias susurraban historias sobre él. Algunas decían que don Alberto era el último miembro de una familia maldita. Una noche, mientras el barrio dormía, don Alberto miraba desde su ventana cuando vio algo que le erizó la piel, una figura espectral cruzando lentamente la calle. No era humano, pero tampoco parecía un simple reflejo de luz. A la mañana siguiente, nadie le creyó cuando, para los vecinos, don Alberto era una sombra más en el barrio, una presencia invisible que nunca intervenía. Pero si tan solo hubieran visto lo que él observaba cada noche. Las figuras que cruzaban entre los árboles, los susurros que se colaban a través de las paredes. Algo más que el tiempo había envejecido en esa casa. Días después, comenzaron los rumores. Gente del barrio afirmaba haber visto un fantasma vagando por las calles. Las descripciones eran confusas, algunos hablaban de una mujer vestida de blanco, otros de una figura oscura sin rostro. Lo único que coincidía era que todos lo habían visto cerca de la casa de don Alberto. Pronto, una sensación de temor invadió el barrio. La gente dejó de salir por las noches, y aquellos que se atrevían a caminar después del anochecer decían sentir una presencia extraña, como si alguien le siguiera. La casa de don Alberto, siempre silenciosa, parecía ahora el epicentro de algo oscuro. Los fantasmas no siempre hacen ruido, ni irrumpen con dramatismo en la vida de los vivos. A veces, su presencia es apenas un murmullo, una sombra en el rabillo del ojo, o una figura quieta que parece esperar. Pero en el barrio, aquel que los veía por primera vez sabía que su vida ya no sería la misma. La tensión en el barrio creció hasta que un grupo de vecinos decidió hacer algo. Se organizaron y, con antorchas y pancartas, se manifestaron frente a la casa de don Alberto, exigiendo respuestas. Creían que él sabía algo sobre el fantasma que asustaba a todos. El anciano no salió. Las luces en su casa estaban apagadas, pero la sensación de ser observados era innegable. Durante la manifestación, algo sucedió. Una brisa helada recorrió la calle y, de repente, todos los presentes escucharon un susurro, como si alguien, o algo, hablara desde dentro de la casa. Nadie pudo entender las palabras, pero el pánico se apoderó de la multitud. La manifestación se dispersó en cuestión de minutos. Unos días después, un grupo reducido de vecinos decidió investigar más a fondo. Encontraron antiguos registros del barrio y descubrieron una historia olvidada. Hace más de 50 años, una tragedia había ocurrido en la misma calle donde vivía don Alberto. Una joven llamada Clara, recién casada, había sido asesinada por su esposo, que luego desapareció sin dejar rastro. Lo más inquietante era que el esposo de Clara había sido identificado como un antepasado directo de don Alberto. Desde entonces, la casa había estado maldita. Algunos decían que el espíritu de Clara vagaba buscando justicia, mientras que otros creían que el fantasma solo deseaba venganza. Una noche, don Alberto desapareció. Los vecinos, aterrados, formaron un pequeño grupo y decidieron entrar en su casa. Subieron las escaleras y encontraron la casa en completo silencio, hasta que llegaron al cuarto del anciano. Allí, en medio de la habitación, había un diario. En él, don Alberto había dejado una confesión. Sabía del fantasma, de la maldición, y durante años había intentado mantenerla contenida. Pero ahora era demasiado tarde. El grupo, paralizado por el miedo, sintió una presencia detrás de ellos. Cuando se giraron, lo vieron, el fantasma de Clara, de pie, observándolos con sus ojos vacíos. Uno a uno, los vecinos comenzaron a correr, pero ya no había escapatoria. A la mañana siguiente, el barrio estaba desierto. No quedaba ni rastro de aquellos que habían entrado en la casa de don Alberto. Los pocos vecinos que aún quedaban se mantuvieron dentro de sus hogares, cerrando puertas y ventanas, rezando para que el espíritu de Clara no los encontrara. Con el tiempo, el barrio cayó en el abandono. Los nuevos inquilinos que llegaban, ignorantes de la historia, pronto se iban, incapaces de soportar las extrañas visiones y susurros que invadían las noches.
La casa de don Alberto quedó vacía, pero desde su ventana, todavía se podía sentir la mirada de alguien, o algo, que nunca descansaba. Un anciano en su soledad, un barrio atrapado en el pasado, y una gente que desconocía el peligro que acechaba bajo la superficie. Un fantasma que no se manifestaba por casualidad, sino como parte de una historia enterrada, esperando ser revelada. Y ahora, el silencio se adueña de todo, como si el mal hubiera encontrado finalmente su lugar.